Buen día, somos el grupo A1 de la sección P de la Universidad Mariano Galvez, maestrandos de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, conformado por Melanie Loaiza, Lucía Lima, Franklin Hernández y su servidor Ricardo García. Y tendremos el gusto de poder compartir con ustedes sobre las secciones 20, 21, 28 y 32 de las normas internacionales de información financiera para pymes. Yo les hablaré sobre la sección 20 que trata de arrendamientos. Como primer punto vamos a definir qué es un arrendamiento y este es un acuerdo donde el arrendador cede al arrendatario el derecho de utilizar un activo durante un periodo determinado a cambio de una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas. El alcance de esta sección dice que trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos de los siguientes: los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones o videos, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión, la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros, entre otros. En cuanto a la clasificación de los arrendamientos, esta puede ser tanto arrendamiento financiero como un arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero se dará cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, y el operativo se dará cuando no se transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. ¿Quiénes participan en un arrendamiento? Como primer punto tenemos al arrendador, que es el propietario de un bien que ha cedido el uso de ese activo a otra a cambio de dinero. Después está el arrendatario y es la persona que tiene el derecho a usar ese activo que pertenece al arrendador a cambio de un pago. Y por último, el activo subyacente, que es el activo sujeto de arrendamiento. En cuanto a la contabilización de los arrendamientos, tenemos los estados financieros de los arrendatarios, del lado de los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos. Del lado de los arrendamientos financieros, la norma nos dice en el reconocimiento inicial que al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. En la medición posterior nos dice que un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. Y en cuanto a la información a revelar, el arrendatario revelará, número uno, por cada clase de activos el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Número 2, el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa, entre otros. Del lado de los arrendamientos operativos, en el reconocimiento y medición, un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal. En cuanto a la información a revelar, un arrendatario revelará el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento bajo contratos de arrendamiento operativo no cancelables, así como también los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto, entre otros. Del lado de los arrendadores, en el tema de arrendamientos financieros, en cuanto a reconocimiento inicial y medición, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. En cuanto a la medición posterior, nos dice que el reconocimiento de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Y en cuanto a la información a revelar, un arrendador revelará una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esta misma fecha, así como también los ingresos financieros no ganados, entre otros. Y en cuanto a los arrendamientos operativos, en cuanto a reconocimiento y medición, un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza del activo. En este caso, un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
En cuanto a la información a revelar, un arrendador revelará los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no cancelables, así como también las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso, entre otros. Muy bien, ahora hablaremos de la sección 21, provisiones y contingencias. Para entender esta sección, partamos con una obligación. Las provisiones se contabilizan, las contingencias solo se informan, no tienen un registro contable. La pregunta acá es, ¿cuándo es una provisión y cuándo es una contingencia? Partamos de una probabilidad de pago. Esto se refiere cuando tenemos que pagar un hecho, que ya estamos frente a una provisión. Por otro lado, cuando existe una incertidumbre más grande de la probabilidad de pago, estamos frente a una contingencia. Pongamos un ejemplo, un litigio. Si existe más de un 50% de probabilidad de pago, estamos frente a una provisión. Por otro lado, si existe menos de un 50%, háblese de un 10 o un 5% de probabilidad de pago, que aún ese dato es incierto, que no lo sabemos, de la probabilidad de pago es muy mínima, entonces estamos frente a una contingencia. Regresemos entonces, provisión y contingencia. Provisión que tenemos una resolución, digámosle, de que la probabilidad de pago es muy alta. Y contingencia que tenemos también una información de la probabilidad de pago, pero es muy mínima. Entonces estamos frente a una contingencia. Provisión se registra, contingencia no tiene registro contable. Hablemos ahora del alcance de la sección 21. Esta sección incluye las provisiones relacionadas con los arrendamientos que resulten ser onerosos o costosos, contratos de construcción, que a la misma vez estos contratos sean onerosos, obligaciones por beneficios a los empleados, como también el impuesto a las ganancias. Hablemos ahora del reconocimiento inicial. Ok, debemos de reconocer una provisión cuando se tenga una obligación en la fecha que se informa como resultado de un suceso pasado. 2. La probabilidad de pago, es decir, probabilidad que sí ocurra y que tengamos que desprendernos de beneficios económicos para pagar dicha deuda. Y 3. La obligación sea de una forma medible, de forma fiable. También debemos de reconocer la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y reconocer el importe de la provisión como un gasto. Recordemos, provisión, registrar como pasivo en el estado de situación financiera y reconocer el importe de la provisión como un gasto. Ahora hablemos de la medición inicial. Mediremos la provisión como la mejor estimación del importe que posiblemente vamos a pagar o cancelar al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero. Si estamos frente a una fluctuación de dinero, conforme el tiempo, mediremos la provisión al valor presente del monto que esperamos pagar. También en la sección 21 nos excluyen aquellas ganancias procedentes de disposiciones esperadas de activos. También habla de reembolsos, o se refiere a los reembolsos. Cuando una parte o totalidad de la provisión sea reembolsada o se nos sea reembolsada por un tercero, debemos de reconocer dicho reembolso como un activo, pero de manera separada, solo si estamos completamente seguros de recibir dicho reembolso. Ahora hablemos de la medición posterior. Se debe revisar y ajustar las provisiones a manera de reflejar bien la estimación actual del monto que se nos requeriría para cancelar el pasivo. Cualquier ajuste debemos de reconocerla en resultados. Muy bien, ahora hablemos de pasivos contingentes, activos contingentes y la información a revelar. Bueno, pasivos contingentes es una obligación posible, pero que es incierta, por lo que no cumple para su reconocimiento. Un activo contingente, estamos frente a entrada de beneficios económicos, pero de manera incierta, por lo cual no reconocemos, o no lo reconocemos porque no cumple, valga la palabra, para su reconocimiento. Y cuando nos referimos, bueno, la norma o la sección 21 se refiere a la información a revelar, debemos de revelar cada tipo de provisión.
Continuando con la siguiente sección, tenemos lo que son beneficios a los empleados, descrita en la sección 28 para pymes, y dentro del alcance de esta sección se encuentran los beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados distintos de los beneficios por terminación. Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados distintos a los beneficios por terminación. Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados distintos a los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación, así como los beneficios por terminación. También abarcando lo que es el principio del reconocimiento general de todos los beneficios a los empleados, tenemos que la entidad va a reconocer el costo de estos beneficios cuando tengan el derecho como resultado de un servicio prestado durante un periodo determinado, y se van a reconocer como pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una distribución a un fondo de beneficio para los empleados, y como un gasto, a menos que otra sección requiera algo distinto y que en este caso formen como parte del costo de un activo total, como inventarios, propiedades, planta y equipo. Y dentro de los beneficios a los empleados a corto plazo, como ejemplo, tenemos lo que son sueldos, salarios, aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo, participaciones en ganancias e incentivos. Y dentro de ellos está la medición de beneficios generalmente a corto plazo, que esto es cuando un empleado ya haya prestado sus servicios durante el periodo que se está informando y la entidad deberá medirlo, en este caso, como nos lo indica la sección, de acuerdo a un gasto. Así también el reconocimiento y medición por ausencias remuneradas a corto plazo, que en este caso pueden redistribuir o retribuir más bien ausencias de los empleados por varias razones. En este podría ser ya sea por permisos retribuidos por vacaciones anuales o ausencias remuneradas por enfermedad. Y una entidad reconocerá el costo de otras ausencias remuneradas no acumulativas cuando éstas se produzcan. Y dentro del reconocimiento, participación en ganancias y planes de incentivos, se puede reconocer el costo esperado en la participación de dichas ganancias cuando la entidad tenga una obligación implícita o actual legal de realizar estos pagos como resultado de un suceso pasado, y cuando pueda realizarse una estimación fiable de dicha obligación. También teniendo lo que son beneficios post-empleo, una distinción entre planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Un ejemplo lo podría ser beneficios por retiros, tales como las pensiones, y otros beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los beneficios de asistencia médica. Dentro de estos beneficios están los planes multipatronales y planes gubernamentales, que estos planes de aportaciones definidas o de beneficios definidos en función de las cláusulas del mismo, incluyendo cualquier obligación implícita que haya más allá de los términos pactados formalmente. Así también beneficios asegurados, y en este caso una entidad puede pagar primas de pólizas de seguros para financiar un plan de beneficios post-empleo, cuando al pagar a los empleados los beneficios directamente en el momento en el que sea exigible, y pagar importes adicionales si la aseguradora no paga todos los beneficios a los empleados futuros relacionados con el servicio que se está prestando. Así también tenemos los beneficios post-empleo, planes de aportaciones definidas, y en este caso su reconocimiento y medición serán a cargo de un pasivo después de deducir cualquier importe ya pagado y como gasto, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tales como inventarios o propiedades, planta y equipo.
Así también tenemos lo que son otros beneficios a los empleados a largo plazo, que pueden catalogarse como ausencias remuneradas a largo plazo, beneficios por largos periodos de servicio o beneficios por invalidez de larga duración, entre otros. Así también se reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y se medirán por el total neto de los siguientes importes: el valor presente de las obligaciones por los beneficios definidos en la fecha de presentación menos el valor razonable. Esto en la fecha de presentación de los activos del plan, si los hubiera, que se emplearán para la cancelación directa de dichas obligaciones. También dentro de los beneficios por terminación, la entidad puede comprometerse ya sea por ley, contrato, tipos de acuerdos con los empleados o por una obligación implícita basada en prácticas habituales de la misma, que en este caso el deseo de actuar de forma equitativa a realizar pagos o bien a los empleados cuando se resuelven sus contratos laborales. Estos ya son pagos como beneficios por terminación. Y el reconocimiento está puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a una entidad beneficios económicos futuros. En este caso, la entidad deberá reconocerlos en el resultado como gasto de forma inmediata en que se ocurran, así como la medición de estos beneficios a la terminación para la mejor estimación de un desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se está informando. Vamos a continuar ahora con la sección 32 de las NIF para pymes, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El alcance de esta sección nos dice que se definen los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y se establecen los principios para el reconocimiento, medición y revelación de dichos hechos. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos hechos, ya sea favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para que estos sean publicados. Existen dos tipos de hechos. Los primeros son los que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa y estos hechos implican ajuste. Y el segundo tipo son los hechos que indican condiciones de que surgieron después del periodo sobre el que se informa y estos hechos no implican ajuste. Para el reconocimiento y medición, esta sección nos indica que para los hechos que implican ajuste, una entidad deberá de ajustar sus importes reconocidos en los estados financieros, incluyendo la información a revelar para todos aquellos hechos que sí implican ajuste y que han ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Algunos ejemplos de estos hechos pueden ser la resolución de un litigio judicial, la quiebra de un cliente, la venta de inventarios o venta de activos, siempre y cuando estos hayan sido después del periodo sobre el que se informa. Y en el reconocimiento y medición para los hechos que no implican ajuste, esta sección nos indica que una entidad no va a ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para revelar hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Algunos ejemplos de estos pueden ser la reducción del valor de mercado de las inversiones y un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia favorable de un litigio después de la fecha en la que se informa, pero antes de haber emitido los estados financieros. En la información a revelar que nos solicita esta sección, dice que debemos de revelar la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros y en el caso de los hechos que no implican ajuste se debe revelar la naturaleza del hecho y una estimación de sus posibles efectos en los estados financieros. Un pequeño ejemplo de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y que sí implican ajuste es el siguiente. La empresa ABC, dedicada a la venta por mayor de productos de primera necesidad, al 31 de diciembre de 2018 afronta un litigio judicial con un trabajador. El litigio se encuentra pendiente de resolución al cierre del ejercicio. El 25 de enero del año 2019
la empresa tiene el conocimiento de que el fallo judicial es desfavorable para la entidad y la sentencia indica que se debe de indemnizar al trabajador con un importe de 10,000 quetzales y esta sentencia no se puede apelar. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros de la empresa es el 15 de febrero de 2019. Es un hecho que implica ajuste. ¿Por qué? Porque es un litigio, porque ya existían condiciones de que se podía materializar este hecho antes de la fecha de cierre del ejercicio económico. Y la fecha de autorización es el 15 de febrero del 2019, entonces el hecho ocurrió entre la fecha de cierre del periodo y la fecha de publicación para los estados financieros. Por lo tanto, es un hecho que sí implica un ajuste. Como conclusión, podemos ver que al cierre de cada periodo contable, las entidades deben analizar todas las situaciones que puedan llegar a suceder y que afecten de una forma significativa y material las cifras de los estados financieros. Y estas situaciones deberían de quedar reflejadas en los saldos de la información financiera del periodo sobre el que estamos informando, si son hechos que implican ajuste. Y si son hechos que no implican ajuste, pues solo deberán de ser objeto de revelación en algún informe que se le rinda a la dirección. Esto sería con la sección número 32 de las NIF para pymes. Esperamos que este video sea de aporte para sus conocimientos y muchas gracias por su atención.